Hoy está con nosotros Mani Rey, locutora radial y publicitaria y maestra de ceremonias. Tiene una amplia experiencia en el mundo de las comunicaciones. Acaba de publicar el libro titulado Las 10 reglas de Mani Rey, comunicación oral efectiva. Vamos a conversar sobre algunos puntos que ella desarrolla y a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Goethe decía que la palabra escrita es un simple sustituto de la palabra hablada. Y a esto se podría agregar que la palabra hablada, ¿no?, es también un simple sustituto de la palabra actuada. Y esta palabra actuada, ¿no?, es el conjunto de gestos, ademanes, movimientos corporales, ¿no?, que se hacen, ¿no?, al hablar, ¿no? O sea, no es simplemente pronunciar palabras, sino es una concertación de toda la corporalidad, ¿no? Yo recuerdo que el maestro Ortega y Gasset, que era muy amigo del famoso explorador del África, Leo Frobenius, refería que en una oportunidad Frobenius le contó que había estado en Nigeria mucho tiempo y que había estudiado las costumbres y los usos nigerianos y había llegado a aprender el dialecto nigeriano. Y lo había aprendido tan bien que podía ya comunicarse con los nativos, pero nunca podía ser entendido bien. Y entonces decía, pero ¿cómo? Pues yo he aprendido todo y no me entienden, ¿no? De repente será porque soy extranjero, porque soy blanco. No, hasta que un día dijo, ya sé qué cosa ocurre. Y es que yo no gesticulo. Y claro, para el nigeriano no es pues solamente decir, ¿no?, sino pues tienes que moverte, pues tienes que expresar así facialmente, con las manos, en los ademanes y los gestos, ¿no? Pues si no te quedas a medio camino. O sea, hay ahí, digamos, una significación no verbal, ¿no?, corporal, cinemática, que es sumamente importante. Ahora, esto yo lo veo muy relacionado con un carácter inherente, innato, consubstancial, ¿no? Victoria Ocampo, recuerdo, que ha referido cómo en el Harlem neoyorquino, ¿no?, el predicador que habla de los padecimientos que hubo de sufrir Jesús, ¿no?, y cuenta que Jesús entró caballero en un asno en Jerusalén, ¿no? Pero para que no les quepa duda ninguna a los feligreses, entonces se monta en el púlpito, ¿no?, y remeda la cabalgada. Y dice, así, hermanitos, así entró nuestro Señor. Bueno, a un predicador blanco no se le ocurriría eso, ¿no? Entonces hay un elemento ahí de histrionismo, de espectáculo, que es propio, ¿no?, de la negritud. Bueno, con esto quiero decir, en resumidas cuentas, que también habrá que distinguir acá según razas, ¿no? La expresión, por ejemplo, corporal, imagínate, de un japonés comparada con la expresión de un negro o de un blanco, etc. Pero ya eso no se puede modificar porque ya, digamos, viene, ¿no? Entonces, por eso digamos que los gestos y las actitudes y los movimientos yo los separo un poco. O sea, son los que heredamos, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque así nos hemos acostumbrado a hablar. Yo soy una persona que usa mucho las manos para hablar, que más bien cuando empecé a trabajar en televisión me tuve que acostumbrar a no moverlas, porque como el encuadre era muy corto, si movíamos las manos, se movía el cuerpo y no se sabía por qué se estaba moviendo. Claro. Y esos yo pienso que hay que dejarlos fluir. Hay otros que dicen los expertos, lo cual yo no soy, que nos delatan. Es cierto que demuestran otro tipo de cosas. Por eso esa serie de televisión que se llama Lie to Me, que hay un hombre que estudia los gestos inconscientes de las personas para demostrar que están mintiendo, ¿no? Son diferentes unos movimientos que otros. Y efectivamente, dependiendo de las razas y de las culturas, se expresan de diferente manera, ¿no? A propósito de eso, yo creo que aquí hay una diferencia que me parece discutible, pero que es interesante, ¿no? Entre expresar y comunicar, ¿no? Sí. Bueno,
Yo me voy a remitir esta vez a lo que dice el diccionario de la Academia, cuando dice que expresar es manifestar con palabras, con gestos y con miradas lo que se quiere dar a entender, ¿no? Ahora, para que esta manifestación, ¿no?, sea expresiva, tiene que ser clara y tiene que ser algo evidente, ¿no? Por ejemplo, el adjetivo expreso, ¿no? Es directo, ¿no? Entonces es algo, digamos, muy directo, que no deja lugar a ninguna duda, ¿no? Incontrovertible. Eso en relación con expresión, ¿no? Ahora, en relación con comunicación, según la Academia, ¿no? Sencillamente es hacer partícipe a otro de lo que uno sabe o piensa o de lo que uno tiene. Pero claro, si uno ajusta un poco las cuerdas, digamos, definicionales, también viene a ser lo mismo, ¿no? Claro, sí. Con la exclusión, digamos, de que en este caso de comunicar no se pide que sea clara, evidente, ¿no?, la comunicación, cosa que sí ocurre en el caso de la expresión, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta diferencia que yo hago entre expresión y comunicación, la quise hacer porque, más que nada por algunos términos que se utilizaban cuando empecé a enseñar, ¿ya? Entonces, el término que más se usaba era oratoria. Cuando teníamos que... Y yo no quería usar el término oratoria porque yo he enseñado a ser locutores o a comunicarse normalmente, interpersonal, ¿no? O a hacer presentaciones en el colegio, en la universidad, Y entonces no quería utilizar el término oratoria porque yo no enseño a ser orador. A mí me parece que es diferente. El orador es el que se dirige a las masas, claro, que quiere convencer y que hace, ¿no es cierto? Y entonces empecé a usar el término expresión oral. Pero nos dimos cuenta con mi socia y amiga que se empezó a usar en el periódico expresión oral, y dijimos, uy, estamos nosotros utilizando un término nuevo y ya nos los están quitando. Y entonces dijimos, a ver, ¿y por qué no decimos que la comunicación va más allá de la expresión? Es verdad, podría ser. Y entonces empecé a usar comunicación. Y luego comunicación oral. Y después, cuando empezaron a usar la comunicación oral, yo puse comunicación oral efectiva. Y por eso es que escribí ese pedazo, esa cuestión, que se los explico a mis alumnos porque qué cosa es una comunicación oral efectiva también, ¿no? Digamos, en relación con otro asunto, me he ocupado también de este punto concreto. Y voy a manifestar aquí algo que yo he desarrollado, ¿no? Bueno, lo voy a decir sucintamente. El famoso lingüista Benfe decía que uno profiere una interjección o dice lo que nosotros llamamos lisura. Los españoles dicen taco, en dos únicas oportunidades: o cuando uno no puede hablar o cuando uno no quiere hablar. Aquí el no querer y el no poder se refieren al hecho de no querer o no poder discurrir. Entonces, en lugar de estar explicando con razones y estar exponiendo conceptos, digo una interjección. Por ejemplo, la palabra carajo es la manifestación de una emoción, pero con eso he dicho todo. No, yo no puedo separar ahí, en la expresión de una interjección, que estoy expresando y que el otro, vamos a ver si es que esa expresión comunica, etcétera. No, ya lo dije todo, ¿no? Entonces ahí no se podría hacer ese distingo. Pero no ayuda, por ejemplo, decir carajo, que carajo
No, pero Ya, sí, ¿no? pero ese es énfasis. Entonces, pero ya comunica algo diferente. No, ya sé, pero ¿No? es que esta palabra puede ser usada pues, en diferentes contextos, ¿no? Digamos, es la lisura más antigua. Yo la he estudiado particularmente, tiene 1000 años de antigüedad. Es una palabra extraordinaria, ¿no? Sobre todo la vitalidad. Bien rica, ¿no? Claro, muy rica. No, pero digo ahí, con esta no se puede hacer esta separación, ¿no? Entre esto de acá, que es la expresión, y esto de acá, que llegó a comunicar o a influir Por o a supuesto. mover al otro, ¿no? Claro, claro que sí, no se puede. Pero como le digo, como yo pongo en este libro mi experiencia y lo que enseño y cómo lo digo, entonces lo he puesto simple y llanamente a la hora que después, por supuesto, se profundiza y se puede llegar a la conclusión efectiva que no hay diferencia entre ninguna de las dos, pero entre las dos. Pero yo prefiero hablarle a las personas que vienen a mí a que yo les ayude a decirles lo que tú quieres es comunicar, porque es la decisión que uno toma, ¿no? Si uno no quiere hablar, no habla, pues. Pero si uno tiene algún sentimiento, una idea, un problema, algo que decide compartir con otro en voz alta, entonces yo quiero comunicar y yo quiero que mi mensaje llegue exactamente como yo quisiera. Pero quisiera ¿no? decir algo, digamos, en relación con el amor tal como se practica y se entiende en Occidente, ¿no? Y en realidad también en otras partes, pero digamos, quedémonos en Occidente. Y esto es general. Tiene que ser declarado. Ahí no vale, ¿no? Cuando uno dice, bueno, en el fondo yo amo a esta persona y todo, ¿qué necesidad tengo de decirlo? Y es una necesidad para todas las parejas. ¿Por qué? ¿Qué cosa se gana o se añade manifestándolo, ¿no? Porque se supone que el otro lo siente, lo vive y todo, ¿no? Pero tiene que decir, ¿no? Me quiere, me ama, ¿sí? Porque esa es la prueba, pues ¿no le parece esa una prueba? Pero es una prueba completamente, una cosa, digamos... Es la prueba de que la palabra no debe dejar de existir. Que la pero yo puedo engañar al otro, puedo decirle que sí la amo, pues a la pareja. Ahí está la trampa. Y en el lenguaje corporal es que se debe notar, y la voz... Pero ¿por qué lo dices? Tenés que decirlo. A eso me refería, ¿no? Porque siempre hay esa necesidad, digamos, ¿no? Y se ven las canciones y todo. Dime si me amas, claro. Dime si me quieres. Hasta cuando uno hace el amor, ¿no? Necesita que le diga cosas. Por eso, ¿no? Entonces, no se puede tampoco separar así tan drásticamente. Vamos a hacer acá una primera interrupción y ya regresaremos.